Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué rico verles a cada uno de ustedes aquí congregados y también qué rico ver las personas que están conectadas a través de las redes, deseosas de recibir palabra del Señor. Como anunciaba ya nuestro querido Pastor Marcos, se viene el mes de septiembre, ya que además de ser tradicionalmente para nuestra cultura llamado el mes de la patria, para nosotros los cristianos se es reconocido como el mes de la Biblia, ¿ya? Y por ahí en reuniones con Marcos, con Wilito, orábamos al Señor y decíamos, Señor, ¿cómo vamos a celebrar este tiempo? ¿Qué podemos hacer? Queremos ser dirigidos por ti, queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Estamos deseosos de seguir alimentándonos y seguir nutriéndonos de tu palabra, del estudio de tu palabra. Y justo coincidió que cuando terminó Marcos, teníamos 5 domingos en adelante, incluyendo septiembre, para ver qué íbamos a hacer. Y 5 domingos calzaban perfectamente con estas 5 grandes verdades que son la base de todo cristiano bíblico, que son las 5 solas, que surgen a raíz, y aquí va un poco de contextualización histórica, ¿ya? A los que no les gustaba historia en el colegio, lo siento, pero es necesario contextualizar por qué llegamos a esto, de las 5 solas. ¿Ya? Ya el apóstol Pablo, de alguna u otra forma, cuando escribe la carta a los Gálatas, dice, ojo, cuidado que van a haber personas queriendo agregar cosas, poniéndole de su propia cosecha a lo que ya fue inspirado por Dios y su palabra. Así que ojo con esta gente. Si ustedes ven de este tipo de personas, se ha declarado anatema. ¿Ya? Y ya desde los primeros años de las comunidades cristianas, aproximadamente desde los años 60, 70 después de Cristo, empezamos a ver este tipo de actitudes, que después se van a ver agravadas el año 313, con el edicto de Milán, el emperador Constantino. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el emperador Constantino? Decreta la libertad de culto en Roma. ¿Ya? La libertad de culto en privado, pero públicamente seguía ejerciéndose este paganismo romano que tenían un dios para todo. ¿Ya? Y después, el año 380 después de Cristo, viene el emperador Teodosio y adopta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero ojo, este hecho no fue una conversión del emperador romano al cristianismo, sino que él pescó el cristianismo y la nutrió de la estructura imperial romana y terminó haciendo una mezcolanza que después va a ser tomada en su momento por la Iglesia Católica, y por eso nosotros vemos todos estos niveles jerárquicos entre el Papa, que corresponde al primus inter pares, que es el más destacado, ¿ya? Después obispos, arzobispos, colegio cardenalicio, que emula de alguna u otra forma el Senado romano. Entonces, le metieron a la Biblia cualquier cosa y se desvirtuó completamente el espíritu original del cristianismo. No era la iglesia que Dios, que Jesucristo había fundado. Entonces, por eso es que después vamos a ver nosotros, a partir de 1517, con Martín Lutero en Alemania, con Juan Calvino con Juan Calvino en Francia, conocido también como los calvinistas o hugonotes, y en Inglaterra,
¿Ya? Ojo, no con el rey, sino que la iglesia anglicana nace con Thomas Cranmer, ¿ya? Así que, ojo, pero sí, esto se toma como punta de pie inicial. ¿Con qué propósito? Volver a la pureza del Evangelio. Volver a la pureza, volver a los cimientos, para que se pudiese vivir un cristianismo como Cristo quería que su pueblo viviese. ¿Y por qué? Fíjense bien, esto no lo leímos antes, pero vamos brevemente a Juan capítulo 5. Perdón, Juan 15. Juan 15, versículo 5. Juan 15, capítulo 5 dice así: Yo soy la vid, y ojo, yo mayúscula, haciendo referencia a Jesús. Yo soy la vid. Vosotros, es decir, todos nosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ya? Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el hombre comenzó a separarse de la vid y desencadenó en toda esta desvirtuación del Evangelio. Y por eso que nosotros vamos a llegar a las 5 solas y a las tesis que publicó Martín Lutero, ¿ya? Buscando, como oraba el hermano Jacinto, buscando este revivamiento del cristianismo, ¿ya? Y esto fue hace más de 500 años, este monje Martín Lutero, que comenzó a protestar. ¿Ya? Comenzó a protestar, ¿por qué? Porque él se encontró con la Biblia, con este pasaje que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con la estructura romana? Primero, la lectura de la Biblia no era de libre acceso. No cualquiera podía llegar y leer el Evangelio. Segundo, la misa se hacía sí o sí en latín. Y el latín, no más del 15% o 20% de la población europea la hablaba. Entonces, tomaba mucho más peso la tradición y la palabra de los obispos, sacerdotes, etcétera, que la Biblia misma. ¿Ya? La Biblia no tenía prácticamente en la práctica ningún peso. Y entonces Martín Lutero en sus estudios se topó con esta situación y dijo: no, pues, esto está malo. Esto está malo. Tenemos que acceder a la lectura del Evangelio de manera libre. Y ahí se metió en problema porque pescó la Biblia en latín y la tradujo al alemán. Ahí, ¡pum! Y ahí lo mandaron a llamar de Roma y se metió en graves problemas. ¿Ya? Entonces, y nosotros, como cristianos, protestantes o reformados, somos herederos de esta reforma y de estas convicciones. ¿Ya? Y creemos que al protegerlas y al recordarlas justamente en el mes de la Biblia, estamos protegiendo y recordando el Evangelio. Y proteger y recordar el Evangelio, tal como lo revela la Escritura, es
lo más importante que podemos y debemos hacer como Iglesia Juan Bautista Calera de Tango, Iglesia de Cristo. Ahora sí, vamos a un momento de oración y vamos de lleno al sermón. Padre amado, bendito Rey, Señor, en esta mañana queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque primeramente, si estamos aquí, es por su gracia, Señor. Por este amor inconmensurable, Señor, que usted derramó en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, que como estudiamos ayer en la reunión de varones, rompió el velo, Señor, y nos dio acceso directo a ti. Y como enseñaba también el otro día la hermana Cecilia, se transformó en un puente entre usted y nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por regalo tan hermoso e inmerecido, Señor. Por esa muestra tan grande de amor, de gracia y de misericordia, Señor. Y es por esa gracia y misericordia que el día de hoy nosotros estamos acá, Señor, y queremos pedirte, Padre Santo, que usted tome el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, Padre, para que nada, Señor, intervenga en lo que usted quiera hablar a cada uno de nosotros y al que están oyendo a través de las redes, y que esto nos lleve, Señor, a proclamar tu evangelio a toda criatura, Señor, y que todo el mundo pueda conocer las buenas nuevas de salvación. Y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el día de hoy, hermanos queridos, vamos a tocar dos textos que están en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. ¿Ya? Pero el día de hoy nos vamos a focalizar en una sola, ¿ya? Que es solo las escrituras, ¿ya? Aunque son 5, solo las escrituras o sola escritura, sola fide, sola fe, sola gratia, solo la gracia, solus Cristo o solo Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a focalizar solamente en la primera sola, que es sola escritura o solo la escritura. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, fíjense bien, lo que decía en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Él decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si una persona está siendo anatema o no? ¿Ah? Leyendo, estudiando, desglosando, masticando la Biblia. Y con oración que el Espíritu Santo te revele lo que está correcto y lo que no está correcto. Y ojo, usted tiene toda la autoridad y el deber, basado en las Escrituras, que si alguna persona enseña algo diferente o acá adelante predica algo diferente, usted puede exhortarlo a la luz de la Escritura.
Y eso aplica para todos. No porque, y lo digo con mucho respeto y espero que no se saque de contexto, no que, por ejemplo, venga un obispo y con su grado de obispo predique y él puede decir cualquier cosa. No. Él, con mayor razón, tiene la obligación de someterse a la palabra de Dios. Y si no es así, usted tiene que exhortarlo a la luz del Evangelio, pero siempre a la luz del Evangelio. Y para eso, pedir la dirección del Espíritu Santo, para que nos permita distinguir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones no solamente se estaban viviendo en la iglesia de Colosa, no solamente se estaba viviendo después con el emperador Teodosio, con el emperador Constantino, o la época de Martín Lutero, siglo XVI. En la actualidad también. Vemos cómo iglesias se están alejando de las escrituras y empiezan a inventar primero unos nombres súper marqueteros. Después, puestos que están reservados solamente para determinadas personas y en un determinado contexto, como el de los apóstoles. Se confunden los liderazgos, y lo digo con toda responsabilidad. Se confunden los liderazgos y empezamos a ver cómo pastoras empiezan a asumir liderazgos y misiones que Dios le entregó al varón. Y empiezan a mezclar ideas progresistas con la palabra de Dios y se transforma en una majamama de cualquier cosa. Por lo tanto, cuidado a quienes le prestamos oído, ¿ya? Cuidado a quien yo estoy escuchando. Todo lo que usted escuche, páselo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Lo hice la primera sola. La palabra de Dios es la única autoridad, en materia de fe y de práctica. Solo ella puede regular la vida del creyente. No hay más. Solo la palabra de Dios. Ni tradiciones, ni lo que yo creo, lo que yo pienso, no. Todo debe someterse a la palabra de Dios. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos esta ordenanza? Y aquí vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15. Dice así: pero persiste tú, y nos está hablando a cada uno de nosotros, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿ya? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bendito aquellos que nacieron en el Evangelio. Y aquellos que renacieron en el Evangelio también sean benditos, porque Dios alcanzó con gracia y misericordia sus vidas. Entonces, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Fíjense bien, aquí estamos viendo estas cositas que el apóstol Pablo está indicando y que nos hacen entender la importancia de las Escrituras. Primero, hay un mandato. Hay un mandato entre el versículo 14 al 15, que permanezcamos firmes en lo que ha aprendido, en lo que hemos aprendido, es decir, la palabra de Dios, que desde niño o desde que abrimos las puertas al Señor, comenzamos a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene el poder para guiarnos a la fe en Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esto o la consecuencia? Para guiarnos a la fe en Cristo, la cual lleva a la salvación. ¡Wow! ¡Wow! O sea,
Qué importante orar y profundizar en la palabra de Dios para poder entender la magnitud, de la salvación y del sacrificio en la cruz. Ayer lo conversábamos en la reunión de varones y ninguno fue capaz de levantar la mano y decir, como papás, yo sí daría la vida de mi hijo para salvar a otro. Todos al unísono la misma respuesta. Yo daría mi vida para que no le pase nada a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Pero qué maravilla entender y comprender que se trata de un amor sublime, como le dice Juan 3:16, que es el clásico del evangelismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que envió a su Hijo, o que ha dado a su Hijo unigénito, y ojo, unigénito, es decir, único. Todo lo que tenía, envió a su Hijo, o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿se dan cuenta? De repente, como que suavizamos ese versículo, pero cuando nosotros persistimos, como el apóstol Pablo le indicaba a Timoteo, cuando nosotros persistimos en esto, vemos la magnitud y el alcance de la palabra de Dios y de todo lo que Dios ha ido haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo no nos vamos a maravillar si es por gracia que cada uno de nosotros estamos aquí? Sin importar el pasado que tú hayas tenido, Dios te dijo, te amo, estoy contigo, yo te dignifico y yo te tengo aquí. Y si estás pasando por alguna situación, así como lo hice, lo haré nuevamente, porque yo vencí. Pero todas esas cosas, esa tranquilidad, nos permite la oración y el profundizar en la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Qué rico. Qué maravillosa esa respuesta. También en el versículo 15, nosotros vemos de 2 Timoteo 3, vemos a qué necesitamos aferrarnos. ¿Ya? ¿A qué necesitamos aferrarnos? Si el hombre quiere, si el hombre quiere recibir la salvación, ¿ya? Recibir, entendiendo que esta es por gracia, no es por mérito, ¿ya? A la Escritura. ¿Por qué? Porque ellas tienen el poder de darnos la sabiduría para creer en Cristo y ser salvos mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Qué maravilla. Qué maravilla. Es como cuando los tribunales, el fiscal juntó, hacía un montón de pruebas y todas te condenaban, te tiraban perpetua calificada, puede ser, la más alta, te hacían merecedor de la perpetua calificada. Pero justo tu defensor público era Jesucristo. ¿Y eso qué significó? Que el juez, llamado Dios, tome toda esta cúmulo de pruebas y las desestima y dice, ven en paz, eres libre, eres inocente porque hubo alguien que pagó por ti. Y eso lo revela la palabra. Y eso debiese darnos a nosotros tranquilidad para nuestra alma en medio de la tormenta que vivimos en el día a día.
¿Y qué crees? ¿O qué nosotros creemos que desea conseguir Dios al darnos la Escritura? ¿Qué busca en nosotros los cristianos? Algo bien sencillo. Fe en Jesús. Fe en Jesús. Y entender cómo, por medio de la fe que nosotros tenemos en Jesús, hemos obtenido esta salvación eterna y esta calidad irrenunciable e irrevocable de ser llamados hijos de Dios. ¿Ya? Por eso que es importante la Biblia en nosotros a la luz del 14:15, porque la Biblia es eterna e inconmensurable. Y Dios produce nuestra fe en Jesús y nuestra salvación eterna por medio de ella. Vamos ahora a 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y que nos hace entender por qué la Biblia es autoridad en nosotros. Dice así, y esto todos los que enseñan, ya sea SEAN o Club de Jesús, lo utilizamos, pero a sobremanera y siempre para presentar un nuevo estudio. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. ¿Por qué entonces acá está lo que nosotros declaramos como norma de fe y de práctica? Porque esta escritura es inspirada por Dios. Y por eso que usted va a ver desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis todo un hilo conductor. En más de 1400 años. Lo que a la luz humana y ni siquiera la inteligencia artificial podría haber hecho en un periodo tan extenso, incluyendo los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. ¿Ya? Esa página en blanco. Eso solamente lo hace Dios a través de, como declaraba el apóstol Pablo, el Paráclito, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este hecho de que la Biblia es inspirada por Dios? Ya que, a pesar de ser escrita por los hombres, tiene su origen último en Dios mismo. Dios fue soplando cada palabra de la Biblia. Dios fue hablando a cada persona, al corazón, ahí a la oreja, al apóstol Pablo cuando estaba preso, ¿ya? Cuando estaba preso y lo iba a visitar Lucas, en cada visita, ahí en la oscuridad, en este hoyo, entre medio de las ratas, Dios le iba hablando. Y entre medio de todo eso, con una riqueza no producto de la grandilocuencia de Pablo y de su sabiduría, sino de lo que el Espíritu Santo iba haciendo en esas circunstancias. Porque toda circunstancia, todo escenario es favorable cuando Dios quiere hacer algo en ti. Somos nosotros los que muchas veces interferimos o colocamos trabas a lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando lo único que debes hacer, si es que hay algo que podamos hacer, es entregarnos, rendirnos. Aquí estoy, me entrego. Y nada más. ¿Ya? Y fíjense qué beneficio trae la lectura
de la Biblia, guiada por la oración, guiada por el Espíritu Santo, nos enseña a vivir bien. También a arrepentirnos y corregir nuestros errores. A enmendar aquello que le quita la gloria a Dios. Aquello que ofende la santidad, el carácter perfecto de Dios. Si no caemos en la misma situación de que cuando, y lo digo a título personal, cuando éramos católicos o cuando casi me puse la sotana, ya, hice algo malo, voy al confesionario, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y me voy campante. Ahora, si la hiciste muy grande, te agregaban el rosario. Ahora, si la hiciste muy, muy, muy grande, el Padre Nuestro, Ave María, el rosario y los misterios gozosos o los misterios dolorosos, etc. Y después uno se iba campante, como si nada, y seguíamos en la misma. Total, teníamos la cartilla bajo la manga de ir al confesionario. ¿Cuántas veces uno recibía en el confesionario? Y tú los veías y decía, bueno, para eso estamos. Pero no, pues, este beneficio es el que nos trae la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Nos enseña a vivir bien, nos lleva al arrepentimiento y a la corrección de nuestros errores. ¿En qué efecto trae esto? Una vida perfecta en Cristo, plena en Cristo y completamente capacitada por Cristo para hacer lo bueno. ¿Ya? ¿Y por qué? Recordar que la Biblia es suficiente para darnos la sabiduría que necesitamos para creer en Jesús como nuestro Salvador y para someter nuestra vida a su señorío. No hay nada que nos haga falta para alcanzar la gloria de Dios aparte de la vida, aparte de la Escritura, perdón. Por lo tanto, y con esto concluimos, Gálatas 1:10, y que es un llamado de atención que termina siendo el apóstol Pablo. Gálatas 1:10 dice así. Vamos a esperar ahí. Estamos. Perfecto. Dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando cada uno de nosotros en nuestro cristianismo? ¿Agradar al hombre? ¿O obtener la aprobación de Dios? Dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Fíjense bien, y por eso necesitamos nosotros la Biblia como nuestra norma de fe y de práctica. Aquí Pablo dice una advertencia. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y qué es lo que necesita un siervo de Cristo? Necesita oración, necesita la guía del Espíritu Santo, necesita lectura de la palabra y también, ojo, a pesar de que la salvación es personal, necesitamos congregarnos, porque la Biblia es clara y dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, aún más cuando veáis que el fin se acerca. Por lo tanto, hermanos, volvamos, si es necesario, volvamos nuevamente a leer las veces que sea necesaria la palabra, porque no es un libro lineal, es un libro vivo y eficaz. Leamos la palabra para que podamos crecer en lo personal, cada uno como cristiano, para que se pueda cumplir el propósito santo, agradable y perfecto de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, nietos, bisnietos, por ahí. Saquémosle provecho a esto. Y si alguna vez usted siente que está flaqueando,
arrodíllese, si es que puede, o humille su corazón, delante de Dios, pida la guía del Espíritu Santo, para que la palabra le renueve, le fortalezca y le muestre el camino a seguir. Así que Dios bendiga su palabra y le damos todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores por este tesoro que nos dejó en la cruz. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darte gracias infinitas, Señor, porque tu amor inconmensurable, Señor, insondable, Señor, que escapa de todo entendimiento humano, Señor, nos dio algo tan maravilloso, Señor, como la calidad de hijos tuyos, Señor. Y también nos dejaste, Señor, con todo amor, nos dejaste el Espíritu Santo, Señor, que nos guía día a día, Señor, y nos infunde aliento, Señor. Y gracias, Señor, también porque tu Espíritu fue inspirando, Señor, hablando a cada uno de los escritores de la Biblia, Señor, para que nosotros tengamos este manual de fe y de práctica, Padre Santo. Oh, Señor bendito, queremos pedirte, Santo Rey, que tu amor, Señor, que tu Espíritu Santo nos infunda el aliento, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos muestre a la luz de la Escritura, Señor, lo que debemos hacer en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno, en la vida de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestros hijos, nietos, bisnietos, y en la vida también, Señor, de esta comunidad que tú estableciste, la iglesia Juan Bautista, Calera de Tango, Señor, para que se cumpla tu voluntad santa, perfecta y agradable en cada uno de nosotros, Señor. Quiero pedirte también de manera bien especial, Señor, tu bendición para cada varón aquí presente, Señor. Para que tu palabra, Señor, sea alimentando a cada líder de hogar, Señor. Porque tu palabra lo dice, Señor, que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la familia, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en cada varón, tanto los que están acá como los que van a escuchar las redes, ese deseo, Señor, de querer aprender más de ti a través de la oración y de la escritura, Señor. Ese deseo de querer ser como tú, Señor, para que tú, Señor, a través de cada varón, puedas dirigir de manera que tú has determinado cada familia y cada matrimonio. Que cada matrimonio sean bendecidos y fortalecidos, Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Dios sea la gloria.